Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain. A menudo solemos escuchar a mucha gente hablar sobre diseños, hojas de caracterización de personajes y hasta de estilos artísticos, todo en afán de referirse a la armonía estética de un personaje. Como parte de la sabiduría tradicional en el mundo de la representación gráfica, es un corolario muy famoso que fondos bien elaborados le dan credibilidad a los personajes. En cartones de caricaturas, cortos animados u otros proyectos más ambiciosos, es común que veamos personajes demasiado anchos, cabezones, terriblemente delgados, en fin, con sus características más particulares llevadas a una exageración que vuelve a los personajes inverosímiles. Sin embargo, estos personajes se encuentran ubicados en un entorno mejor proporcionado, con una perspectiva correcta y que resulta mucho más realista en comparación con los personajes. Hasta punto de fuga y toda la cosa tiene. Esta disparidad estética puede hacer que mucha gente se vaya con la mala interpretación de que el diseño de un personaje no es tan importante como el fondo, pero esto dependerá mucho del tipo de proyecto que se quiere lanzar. Por ejemplo, artistas como Maitena o Tute suelen prescindir del uso de un escenario detallado, porque su propuesta se concentra por completo en los personajes. Se trata de la situación, además de que son tiras cómicas hechas por una sola persona. Animadores como por ejemplo el señor Pelo también suelen prescindir de fondos, y esto no obsta para que pueda contar las situaciones que busca expresar. Son trabajos sencillos con ideas sencillas para mantener un proyecto simple que permita un ritmo de trabajo aceptable. También dentro de estos trabajos, que a pesar de lo sencillos siguen siendo laboriosos, existe una forma de representar gráficamente a los personajes de tal manera que su estilo te permita reconocer inmediatamente al artista. Esto es debido a una labor prosopográfica. Ahora bien, ¿qué es la prosopografía? Este es un recurso retórico que consiste en la descripción de la apariencia de un personaje. La etimología proviene del griego prosopon, que significa máscara, y grafos, que significa escritura o descripción. Esto en referencia a que en la antigua Grecia, los actores utilizaban máscaras para caracterizarse como los personajes que interpretaban, en vez de utilizar maquillaje. Cada máscara tenía elementos distintivos que separaban a dioses de humanos, a mujeres de hombres, a niños de adultos. En el arte literario, la prosopografía es el describir la apariencia de un personaje. Si tiene el cabello rojo o negro, si tiene los ojos verdes o azules, si tiene la piel blanca o pecosa o morena y con lunares. Sin embargo, también un autor se puede valer de símiles y metáforas para resaltar características del personaje, como decir que la mirada de una chica parecía como la de un cervatillo que ha extraviado a su manada. También sociólogos e historiadores le llaman método prosopográfico a la elaboración de biografías colectivas para poner a la luz cómo determinados grupos humanos atravesaron periodos históricos dentro de las diversas relaciones de poder que se entretejieron en una zona geográfica mediante las instituciones que se crearon. Pero bueno, eso es tema aparte que les dejo como curiosidad. Es importante comprender la importancia que tiene la prosopografía en proyectos animados porque, a diferencia de las palabras, la imagen del personaje ya no queda a la interpretación del lector, involucrando en esto otros factores como la psicología del color o la psicología de las formas básicas. El complemento de la prosopografía es la etopeia, que es la descripción del modo de ser del personaje. Ya saben, sus pensamientos, rutinas, costumbres, básicamente su ética. Ahora que todo esto nos ha quedado claro, es hora de pasar a la siguiente parte del video. Algo que nos tiene que quedar claro es que dentro de la industria de la animación, la prosopografía no es trabajo de una sola persona, es una labor colaborativa en la que participan escritores, dibujantes, productores y hasta agentes de marketing. Todo depende de qué tan grande y ambicioso sea el proyecto. Lo más básico es tener a una persona que le haga de autor y artista al mismo tiempo, decidiendo cómo y por qué cada uno de sus personajes se ve de la forma en que se ve. Por ejemplo, Rebov, un artista argentino, eligió hacer cartones con humor latinoamericano en que cada país es representado con aves y otros animales. Formas simples, humor sencillo, animales característicos. Él decidió cómo se vería cada personaje. Un proyecto más elaborado son las animaciones basadas en las canciones de Mystery Skulls, las cuales se hicieron en Flash por un grupo pequeño de animadores. Se inspiraron bastante en Scooby-Doo y la pandilla del misterio a la orden. Según lo describe Mystery Ben, líder del proyecto, tras la buena recepción que tuvo su primer video, Ghost, empezaron a buscar la expansión de personajes, haciendo propuestas de nuevos diseños que más tarde desecharon por no considerar óptimos para el proyecto. Así pues, conforme más personas estén involucradas y más presupuesto se le asigne, más complejo
compleja es la elaboración prosopográfica, pues se busca que los personajes representen algo y de manera colaborativa la gente involucrada va puliendo la definición de ese algo. Por ejemplo, para The Owl House, Dana Terrace, la creadora, quería una vieja bruja con actitud jovial y femenina, con una paleta de colores que refiriera a la sangre, para dar a entender que era peligrosa y hábil en combate. Para ello, la artista Melanie Atwater ofreció diversos tipos de rostros, así como diversos diseños de vestimenta, donde también se incluían botas largas, medias o zapatos de tacón y hasta capas. Eventualmente, la retroalimentación entre ellas llevó a tener un diseño final. Para el diseño de Darth Maul en Star Wars, la amenaza fantasma, George Lucas le pidió al artista Ian McKeag que dibujara cómo creía que se vería un Lord Sith, para lo cual se diseñaron diferentes apariencias con capas al estilo oriental. Entonces Lucas simplemente le pidió que dibujara su peor pesadilla y McKeag dibujó esto, siendo esto demasiado aterrador para el gusto de Lucas, quien le pidió que retrocediera unos pasos y dibujara su segunda peor pesadilla. Entonces se obtuvo algo más parecido a lo que fue el diseño final de Darth Maul. También un proyecto puede ser más complejo que depender de un solo equipo de trabajo. Por ejemplo, en una franquicia como lo es The Legend of Zelda, podríamos ver procesos como los anteriores en cada entrega, y al transcurso del tiempo también llega otro equipo con otra visión. Lo que un equipo creativo anterior acordó como adecuado es visto por uno nuevo como algo anticuado, y se busca revolucionar el concepto desde la imagen de los personajes. Esto ha llevado a que veamos diferentes tipos de princesa Zelda. Tradicionalmente se le había visto como una variedad de vestidos que pasaban de dejarla como una versión alternativa de Peach hasta los diseños más actuales, en donde, pese a su estatus de princesa, en Tears of the Kingdom luce mucho más independiente y presta para la acción. Y sí, solo por el hecho de llevar pantalones, pero es un cambio radical. Cada diseño pretende ser un reflejo de la epopeya del personaje, y esto implica sentarse un rato a discutir sobre las urgencias y motivaciones de este. No obstante, crear personajes individualmente en historias cada vez más complejas puede llegar a ser sumamente laborioso. En la animación es complicado tener que detallar los rasgos de cada personaje con las respectivas expresiones faciales que implican. Entonces, para que sea más fácil producir imágenes sin reparar demasiado en detalles menores, es que se toman como base las mismas proporciones y únicamente se cambian detalles simples como el peinado o la ropa, de tal manera que menudencias como la forma de la nariz, la barbilla o las cejas no devengan una complicación innecesaria para los animadores. Por ejemplo, en la serie animada de Filmation, He-Man y los Amos del Universo, nosotros podemos ver que los personajes masculinos parecen estar hechos con el mismo molde. Igualmente sucede con los femeninos. Lo que varía entre ellos son detalles en la vestimenta, pero al tener las mismas proporciones es muchísimo más ágil el proceso de storyboard, porque solo hay de dos sopas: anatomía masculina o femenina. Hombres muy musculosos y mujeres que parecen modelos de revista. Es todo, no hay más variantes. Vas añadiendo los detalles de la ropa y listo, la serie va saliendo. Esto sería mucho más complicado de trabajar si cada personaje tuviera proporciones personalizadas, ya que detalles varios en la musculatura cambiarían, siendo esto un contratiempo si tomamos en cuenta que al ser una labor en serie, se requiere que los personajes se vean lo más parecidos entre sí en una secuencia a otra. Es mejor tener personajes cuyas variaciones están en la indumentaria y no en proporciones anatómicas. Lo mismo podemos observar en las series animadas de DC entre los años 90 y 2010. Por lo general, los tipos de personajes que veíamos solían ser variantes de Bruce Wayne o variantes de Harley Quinn. La mayoría de los personajes masculinos tenían las mismas proporciones, el mismo tipo de barbilla cuadrada. Los personajes femeninos solían tener la misma cinturita, la misma caderota y esa típica sonrisa que compartían Batgirl, Supergirl, Harley Quinn, Poison Ivy y hasta Wonder Woman. Sin olvidar a Lois Lane. También podemos notar esto en Ranma medio, donde si ponemos atención, esencialmente todas las chicas tienen la misma cara y proporciones. Lo que varían son los peinados y la indumentaria. No se puede negar que si a Ranma-chan se le pone el peinado de shampoo, nadie notaría la diferencia entre ellas, o se intercambian de ropa Nabiki con Ukio. Sin embargo, creo que el ejemplo perfecto para hablar de este tema es la serie creada por Trey Parker y Matt Stone en South Park. Todos los niños tienen la misma cara que las niñas, con algunas excepciones muy contadas como, por ejemplo, un chico gótico o alguna niña gorda. Lo mismo sucede con los adultos, todos en su mayoría tienen la misma cara y proporciones. Lo que varía con ellos son los peinados, un poco de vello facial, algunas arrugas, pero esencialmente son lo mismo. Sin embargo, lo que hace reconocibles a cada uno de los personajes no es el tipo de nariz, de barbilla o de color de ojos, es el resto de la indumentaria, sus abrigos, gorros y guantes. Esto
nos ayuda mucho a entender que la prosopográfica de un personaje es mucho más compleja que tener una base diferente. Se puede tener la misma base para todos los personajes y aún así variar los detalles que componen su apariencia para crear algo distintivo. No obstante, hay otras formas de prosopografía en las que es demasiado obvia la disparidad entre unos personajes y otros, no solo dentro de un mismo proyecto, sino como tendencia general, en donde es muy difícil distinguir a los personajes entre sí porque tienen el mismo rostro, la misma indumentaria y hasta el mismo cabello. Regularmente cuando nosotros vemos un personaje animado con buena prosopográfica, desde la simple silueta podemos decir quién es quién. Poco importa que te digan que Ten Shin Han, Gohan, Yamcha y Goku tienen la misma cara, porque a final de cuentas es por el resto de los elementos que componen el diseño que se puede reconocer a cada uno. De igual manera, la prosopográfica de los personajes femeninos es tan buena que se puede distinguir fácilmente entre Videl, número 18, Lange, Milk, Erasa y Bulma y las que quieras. Sin embargo, hay una gran cantidad de series japonesas cuyos personajes son exactamente lo mismo y que solamente si eres un fan muy aferrado encontrarás la diferencia. Personajes como por ejemplo Yumeko Yabami, Mai Sakurajima, Akame, Tomoyo Kurosawa y otros tantos personajes femeninos de cabellera negra y larga se pierden entre las numerosas veces que este diseño ha sido ocupado junto con un uniforme escolar. Podríamos elegir diferentes tipos de personaje y cada uno tendría una versión parecida con la que sería fácil confundirles. En general, esto hace que podamos diferenciar al anime como algo aparte, pese a que también son series animadas. Aún así, hace que se perciba como que todos los personajes tienen el mismo rostro, de tal manera que se puede bromear al respecto diciendo que los personajes secundarios o terciarios de un anime terminaron consiguiendo el protagónico en otro. A esto se le llama monoprosopismo. Antes de que alguien venga a chillar, esto no es una queja, no es para decir miren cómo están arruinando, no, simplemente es un recuento de algo que ya existe. De hecho, en cuanto a productividad, el monoprosopismo tiene muchas ventajas, puesto que al tener diseños semejantes, también facilita animar situaciones semejantes, como secuencias para caminar o correr, e inclusive secuencias de pelea a puño limpio o con armas. Es por ello que es habitual que en los animes veamos a alguien peleando con una katana que prácticamente sale de la nada. Los estudios de animación ya saben qué hacer cada vez que hay peleas con una katana, un kunai o patadas voladoras, que se hace una tarea más fácil cuando los personajes nuevos se parecen a otros anteriores que han hecho lo mismo. Se trabaja inclusive desde las mismas perspectivas y ya sabes cómo tiene que lucir una falda escolar. Y esta monotonía gráfica, lejos de afectar la creatividad, también ofrece la oportunidad de potenciarla. Mientras algunas adaptaciones al anime de novelas ligeras son lo mismo año con año, hay otras adaptaciones de manga que recurren a historias más extraordinarias o situaciones muy absurdas para compensar la ausencia de innovación gráfica y enriquecen el guión. En la animación norteamericana tienen una situación inversa muchas veces. Por hacer personajes diversos y variados, lo que se repite son los guiones. Las historias son las que se vuelven monótonas, recayendo en clichés como el del inadaptado solitario, la víctima de bullying o el protagonista idiota que exaspera a los demás. El monoprosopismo en el anime japonés también tiene su lado estético. Es más agradable a la vista para muchas personas y genera que el espectador se centre más en la situación que atraviesan los personajes que en si los buenos son bonitos y los malos feos, porque muchas veces en los animes los villanos suelen ser atractivos y por lo tanto más imponentes, mientras en Occidente siempre se suele caer en el cliché de que los malos son los feos. Sin embargo, como en todo, el monoprosopismo tiene su lado malo, y este se encuentra en los proyectos animados en que se hace de forma selectiva. Por ejemplo, en los proyectos de Disney como Tangled, Raya, Frozen y Moana, llegamos a ver que los hombres en general tienen una variedad de diseños muy amplia. Los hay regordetes, varoniles, guapos, feos, flacuchos, varían muchísimo, pero cuando se trata de diseñar mujeres, todas tienen el mismo rostro, ojos gigantes, nariz diminuta, cara en forma de corazón. En sus universos las mujeres con narices anchas o largas no existen. Si eres mujer estás obligada a tener ojos gigantes. E insisto, no tiene nada de malo que por cuestiones de estilo tengas personajes masculinos muy parecidos entre sí o personajes femeninos muy parecidos entre sí. El problema creativo viene cuando a los personajes masculinos sí te atreves a retratarlos con características muy estilizadas, pero a los femeninos no. Este problema, para variar, está en la serie de Miraculous Ladybug, donde tenemos personajes masculinos como el guardaespaldas de Adrian Agreste, el propio padre de Marinette, el director Damocles, el abuelo de Marinette, pero los personajes femeninos
femeninos todos se ven iguales. Me parece que nada más está la profesora Mendeleev y la mamá de Marinette con cierta apariencia estilizada, pero el resto son la misma cosa. Y es que de ver a los estudiantes advirtiendo lo diferentes que se ven Max, Iván, Nino, etc., mientras todas las chicas tienen la misma cara, sí es algo decepcionante. Es como ver a Rapunzel, Elsa, Anna y Duna todas iguales. Una cosa es que el estilo de un artista gráfico sea reconocible y otra es de plano no esforzarse por estilizar personajes femeninos, mientras a los masculinos sí les ponen empeño. También en la serie de Ghost in the Shell Standalone Complex podemos ver cómo la variedad de diseños masculinos es amplia, mientras los diseños femeninos son demasiado repetitivos. ¿Qué onda con esta disparidad? Hasta en el peinado hay variedad mientras las mujeres van a la misma estética. Al monoprosopismo los gringos le llaman síndrome del mismo rostro, pero por obvias razones no se puede llamar síndrome. En fin, ¿qué opinas tú al respecto? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.